Esta es la tercera parte de la entrevista con preguntas ahora quemarropa a Enrique Herrería Bonet, ex asambleísta, actualmente director de un observatorio sobre Derechos y Justicia. Derechos y Justicia, quien acaba de afirmar en la parte anterior algo que es la clave para entender la situación de la falta de derecho en el Ecuador. La existencia de una superestructura legal que lo controla todo. Pero en esa propia definición suya hay como una petición de principio que lleva a ver que usted está equivocado. Usted mismo define esa superestructura como legal. ¿Cuál es el problema? ¿Es legal? Pero es que ahí viene el asunto de conceptos y de principios. No porque una norma sea expedida por el orden parlamentario competente y sancionada por la función ejecutiva, tiene legitimidad. La legitimidad de la legalidad norma no es lo mismo que legitimidad. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La legitimidad proviene de los valores éticos y morales de una sociedad que son positivados, dicen los juristas, a través de una norma con carácter imperativo, obligatorio. Eso? Si la legitimidad no proviene de una consulta como la que se hizo aquí, para que sea el pueblo quien decida, como decidió, que se meta la mano en la justicia, ¿de dónde proviene la legitimidad? ¿De una serie de intelectuales que deciden si esos valores éticos se aplican en la sociedad? Pero así es, la legitimidad procede de valores éticos, Carlos. ¿Pero quién decide que se aplican valores éticos? No procede porque si no nosotros estamos avalando las democracias plebiscitarias en donde, engañando al pueblo, se lo somete para que acepte determinadas normas jurídicas que van a perjudicar la convivencia armónica de la sociedad y que los resultados son nefastos a la larga. ¿Y quién decide que rigen o no esos valores éticos? ¿Usted? Yo creo que esa es la obligación, no del gobierno, es la obligación de los ecuatorianos, que tenemos una visión crítica de podernos oponer a estos excesos. Ahora la oposición decide si rigen o no los valores éticos en el Ecuador. ¿Por qué no lo puede decir el gobierno? Bueno, porque el paso del tiempo también avala las expresiones de los actores académicos, profesionales o políticos. Cuando usted ve que después de 7 años se han quebrantado las aspiraciones del pueblo ecuatoriano que creyó que era un proceso novísimo para asegurar derechos y garantías de las mayorías del Ecuador. Y estamos viendo que eso no se cumple, que hay un sistema de justicia cooptado por parte del poder político que a quien no lo obedece, estoy hablando de los operadores de la justicia, se lo sanciona y se lo agrede, como quedó demostrada en esta confesión que le hizo aquí su anterior invitado. Principalmente el famoso tema del error inexcusable, que me gustaría hablar del error inexcusable, ya vamos si a usted eso. me lo permite. Claro que sí, 2 precisiones antes. Una, es grave lo que acaba de decir. ¿Se da cuenta de que usted deja al tiempo el que podamos salir de este fenómeno? Ya llevamos 7 años. Dice usted, el tiempo termina dando la razón, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años más? Vea, yo hablo siempre por lo que yo hago, igual que usted. A diferencia suya, que usted fue uno de los millones de ecuatorianos que creyó en el discurso prometedor del No solo creí, lo apoyé. Yo voté por él en la segunda vuelta. Desde el comienzo tuve la visión de que era un demagogo. Y por lo tanto lo critiqué desde el primer día, como usted perfectamente, cuando se dio cuenta, me abrió los espacios de opinión Correcto. que usted ha tenido en el Ecuador. Yo rectifiqué desde el primer día de gobierno. Tarde. Pero rectifiqué. Por lo tanto, permanentemente yo he sido crítico desde la sociedad civil, cuando tuve algún espacio político parlamentario y ahora que he vuelto a la sociedad civil. Bueno, ya que usted se fue a esa parte, antes de volver a lo que usted quería, el orden inexcusable. Usted pudo volver a ser asambleísta, por creo. Y no fue, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque yo creo en la alternancia política. No, pero si usted lo sabe mejor que yo. No fue. Yo lo investigué porque me preguntar una cosa así. Y usted se pone rojo, ojalá las cámaras lo vean de esa manera. Yo creo. Porque usted no votó como ellos habían esperado, alineado en un tema de la asamblea. Tanto que en una reunión de Creo en Quito que usted concurrió le pidieron que se retire. No hay nada de eso. No. O por otra razón. Usted se fue en madera de guerrero porque dijo que no le gustaba recibir órdenes. Vea, ¿sí o no? ¿Dijo o no que no era hombre para recibir órdenes? Sí, no sé recibir órdenes. ¿Para qué se mete un partido político? Con mi padre, que era un hombre de temperamento, tenía diferencias porque no me acostumbro a recibir órdenes. Siempre obedezco a mis más íntimas convicciones, aunque me equivoque. Pero la vida me ha enseñado que pocas veces me equivoco, por lo menos en el plano político. ¿No es eso soberbio también?
¿No es eso vanidoso? No, yo soy otra cosa que ¿No es decía. eso peligroso? Un hombre que no acepta recibir órdenes. ¿No es eso desconocer que hay un superior, que hay una jerarquía, que hay alguien que sabe más, no un dueño, no un amo, no un jefe? No necesitamos cierto nivel, me incluyo, plural, cierto nivel de humildad, de concesiones en ese tipo de libre pensadores como usted para salir de la encrucijada en que estamos. ¿No es parte del problema que se vive ahora que todo el mundo quiere hacer lo que piensa porque piensa que tiene la razón y no acepta las órdenes del otro? Usted que es un hombre inteligente y culto, conoce una frase de Sócrates. Sócrates decía, sencillo con el humilde y altivo con el soberbio. Eso ha sido una constante en mi vida y usted me conoce aparte perfectamente y me conocen los guayaquileños y los ecuatorianos en general. Yo soy un hombre muy sencillo. Vamos ahora sí al punto que quería explicar. ¿Por qué le prende tan rápido un chip cuando hablamos de error inexcusable? ¿Por qué razón? Porque no lo digo solamente yo. También en el informe de Baltasar Garzón, el informe final sobre la veeduría a la designación de la Corte Nacional de Justicia, pone que ahí se ha puesto el error inexcusable en el Código Orgánico de la Función Judicial que constituye una intromisión administrativa en las facultades jurisdiccionales propias y únicas que tienen los jueces. Y mire usted que lo sabe. Es decir, se ha legitimado una intromisión. Perdón, se ha legalizado una intromisión. Legalizado. Ahí viene, toda esta superestructura normativa. Han puesto las normas para cometer la arbitrariedad. Qué bestia. Y repito, qué bestia. O sea, contra un principio. Contra un principio fundamental se ha legislado. Esa es la normativa que Pero tiene el Ecuador. si respetamos ese principio fundamental, resulta que los jueces son casi entes intocables en la estructura de la república, no de este país. Vea, mire usted, perdóneme que le haga aclaración. Baltasar Garzón tiene una gran experiencia para impugnar esto del error inexcusable, porque en la normativa, en la ley de la función orgánica del sistema judicial español, hay lo que se llama ignorancia inexcusable, que es cosa distinta al error inexcusable. Correcto. El error inexcusable doctrinariamente es un error de buena fe, que está sujeto a reparación. Correcto. La ignorancia inexcusable de un juez ya linda el campo indemnizatorio en lo civil del perjudicado y también el prevaricato en lo penal. Significa un desconocimiento inadmisible de la ley. Así es. No admisible en alguien que es juez o abogado. En un juez o abogado, correcto. Aquí se puso no ignorancia, sino error, para convertir esto en una causal que le permite a ese Consejo de la Judicatura, integrados todos por el ex altos funcionarios del gobierno, presidido por el doctor Gustavo Yal, quien fue ministro de Justicia de este gobierno, y además amigo personal del presidente de la República y secretario particular del presidente de la República. Ese señor es el torquemada que tienen los jueces en el Ecuador, que a su juicio discrecional y subjetivo determina qué juez es destituido y además qué juez también es premiado. Con esa facha de académico que se viste y que algunos reforzamos, lo vuelvo a recordar, cuando apoyamos en el caso de Carlos Solórzano, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y de quien habla cuando estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, porque era parte de un programa muy profesional que se desarrollaba denominado Pro Justicia, pero mi peor testimonio de este individuo, Yalc, es haberlo visto impertérrito junto al jefe de Estado cuando insultaba a María Josefa Coronel, quien fue su amiga, quien fue su compañera de trabajo en este tema de Pro Justicia, y en mi caso fue la persona que me hizo visibilizarlo. A veces me llamó y me dijo, Carlos, hay un fulano muy valioso aquí, ¿por qué no lo entrevistas? Y comenzamos a promoverlo, además. Vale la digresión. Doble equivocación la suya. Sí. Correa y Yal. Sí, sí, la verdad, mucha ingenuidad, demasiada. Mucha buena fe. Ahora, antes de cerrar este bloque, si el panorama es así con los jueces, ¿por qué no protestan? ¿Por qué solo vino uno aquí como swing a reclamar? ¿Por qué trabajan bajo esa presión o chantaje? Si algo debe caracterizar a los seres humanos, pero de manera particular a quien ejerce facultades jurisdiccionales, es un alto sentido de la independencia y de la dignidad. Yo he sido también juez y no permití que nunca nadie se atreviera a acercarse a sugerirme cómo debía resolver una causa. Ergo, esta gente tiene un bajo sentido de la independencia y de la dignidad en la mayoría de sus casos. En la mayoría de los casos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, hay un proceso de deterioro en lo ético en el país
Usted ve, por ejemplo, hay parlamentarios que no dicen ni pío en la Asamblea Nacional y están únicamente ahí esperando que se les dé alguna disposición para saber cómo votar. Yo vi cuando estaba en la Asamblea un acto bochornoso, se estaban repartiendo unos papelitos diciendo cómo se debía votar con unas pequeñas palabras en el momento de hacer la votación. Los vicios de antes, empeorados ahora. Empeorados. Ya hemos visto entonces cómo llegamos a eso, con algunas ilustraciones muy bien sustentadas de Enrique Herrería respecto a por qué el estado actual de la justicia. Cuando volvamos en la cuarta parte de esta entrevista, indagaremos en cuáles son las consecuencias de eso a lo que hemos llegado.